Continuamos hoy la segunda parte de nuestro muñeco de nieve, que sí, ahora vamos a trabajar cosiendo una perla de cada flor de las que tenemos hecha y vamos a hacer flores de 6, que sí, como cogemos 2 de base vamos a meter 4. Cogemos estas 4, las reforzamos y ahora cogemos las otras 2 que siguen. Tomado las 2 y una de la flor que hicimos serían 3, que si metemos 3. Hacemos nuevamente la flor y la reforzamos y así seguimos trabajando, cogiendo 2 de base, una de la anterior, metiendo 3 así hasta llegar a este otro lado. Aquí ya me falta la última florecita de 6, que si tengo 4 perlas y voy a meter 2. Que si meto estas 2, las refuerzo. Ahora me voy a ubicar para la perla de aquí, la de aquí del centro, para esta flor de 6 de aquí del centro. Aquí voy a meter, ubicándome por aquí. Miren dónde está el nylon. Voy a meter una perla transparente número 6. Y me voy a subir por aquí. Miren, me queda ahí una florecita de 4 formada aquí con una flor de 3, es que 2 de 6, 2 de 8 y una de 6. Que sí, aquí voy a trabajar lo que es la naricita, que sí voy a meter 3 perlas número 4 naranja, y voy a hacer florecita de 4. Me paso aquí arriba y ya aquí tendría la perla número 8 y la perla número 4 serían 2, que sí me faltarían meter 2 perlitas naranja. Para hacer una florecita de 4. Ahora me voy al otro lado y voy a coger la naranja
Y tengo 2 naranjas y la número 8 transparente serían 3. Estamos trabajando flores de 4, que si voy a meter una y ya ahí completamos la flor de 4. Listo. Repetimos nuevamente el proceso en estas tres. En estas tres que vemos aquí vamos a repetir a hacer flores de 4. En la primera metemos 3, cogemos una de base, nos pasamos a la siguiente y aquí vamos a coger 2, y metemos 2. Que si cogemos la de la flor anterior y la de base y ya nos falta la de aquí, de la parte de atrás o de abajo. Aquí metemos solo una. Y ya nos queda la naricita casi formada. Ya aquí me faltaría, tengo las 3, o sea, hice 2 florecitas de 4 aquí en triángulo. Y aquí tengo las 3 florecitas de la parte de arriba, que si aquí voy a meter solo una perla. Y me voy a pasar por esta. Me va a quedar en la parte de arriba, si ven. Y aquí voy a reforzar todas estas 3. Y así ya queda finalizada la naricita. Aquí, después de colocar la última perlita aquí arriba, que reforcé estas 3, bajé el nylon en forma de zigzag hasta aquí. Y ahora voy a coger una perla negra y esta es una flor de 6, que si voy a coger 3 hacia arriba. Doy la vuelta, me vuelvo a ubicar en la perla aquí y voy a coger nuevamente una perla negra y voy a coger 3. Como son flores de 6, por mitad, 3 y 3. Y ahí nos quedan los ojitos formados. Ahora voy a trabajar en estas 2 de aquí al frente, cogiendo una de cada flor de 6, que sí voy a
meter 4 porque vamos a armar nuevamente flores de 6, pero ahora voy a meter una transparente, 2 negras y una transparente. Nos quedan así la flor de 6. Reforzamos y vuelvo a coger las otras dos, teniendo en cuenta que voy a coger una de cada flor. Aquí voy a meter una transparente y 2 negras. Y la refuerzo. La refuerzo. Y sigo trabajando cosiendo 2 de base, una transparente y meto una transparente, 2 negras. Las negras nos van a quedar todas en la línea de la parte de arriba, que así vamos a seguir trabajando flores de 6 hasta llegar aquí hasta otro lado. Ya terminada toda esta vuelta, ve que nos quedan todas negras, que toda esta vuelta llevamos 2 vueltas con flores de número 6. Florecitas de 6, que si vamos a continuar cosiendo una de cada flor ahora, y vamos a hacer nuevamente flores de 6 pero negras, que si en esta primera voy a meter 4 perlas negras, cogiendo 2 de base, una de cada flor. La reforzamos y cojo las siguientes dos. Ya sí tendría 3 y meto 3. Así voy a ir trabajando, dando toda la vuelta de flores de 6. Reforzamos para que nos quede más firme. Y continuamos trabajando flores de 6 cogiendo 2 hasta llegar hasta aquí. Aquí ya terminé la vuelta de flores de 6 negras. Tenemos 1, 2, 3 vueltas de flores de 6. Ahora aquí voy a trabajar en estas dos. Trabajar aquí voy a hacer flores azules de 7. O sea que cojo 2 negras y meto 5. Aquí meto 5. Dije que este lo iba a hacer azul. Ustedes lo pueden hacer rojo, lo pueden hacer verde, lo pueden del color que ustedes quieran. Yo en este momento lo quiero hacer azulito.
refuerzo y la aprieto bien. Cojo las dos siguientes. Si no les da para cogerle de seguido, cogen una por una. Y así, estas dos y la azul serían tres, que si meto cuatro. Ahí estoy haciendo la partecita ya del sombrero. Refuerzo. Para que nos quede bien tesecito. Tratemos de que no nos quede flojo. Y así me voy y cojo las dos siguientes. Serían dos negras y una azul, serían tres, y meto cuatro. Y así sigo trabajando hasta llegar al otro lado, metiendo, así que nos vayan quedando florecitas de 7, 5 azules, 2 negras. Vamos a ir trabajando en todo el alrededor, todo este alrededor, cosiendo 2 de base hasta llegar a este otro lado. Ya aquí me falta la última. Como pueden ver, tengo 2 negras, 2 azules, que sí me faltarían 3 perlas, y ya ahí termino esa vuelta. Miren cómo nos va quedando. Que si reforzamos, ya ahí terminé esa parte. Que si ahora me subo y voy a coger una de cada flor de estas negras acá en la parte de arriba, y voy a hacer una flor de 6, que si cojo 2 meto 4. La refuerzo. Y cojo 2 de la base, y aquí 2 y una de la flor anterior serían 3, meto 2 porque voy a hacer una de 5. Refuerzo. Y me voy a coger las dos siguientes, y aquí voy a trabajar una flor de 6 metiendo 3.
que si así sigo trabajando. Aquí estoy terminando una de 6, de aquí cojo 2 y hago una de 5, después 2 y hago una de 6 y así una de 5, una de 6, las voy intercalando hasta llegar al otro lado. Y aquí terminadas todas las de 5, de 6, de 5, de 6, de todo alrededor, ahora vamos a trabajar cogiendo 3 de base y haciendo flores de 6. Que si vamos a meter 3 y cogemos 3 de base en la primera. Las reforzamos. Y hacemos la siguiente cogiendo 3. Cogemos las 3 de base y una de la flor anterior serían 4, que si aquí solo meto 2. Las refuerzo y así sigo trabajando. Aquí hago una, aquí hago otra y aquí hago la última, que si voy a hacer estas dos y yo les indico cómo terminamos la última. Reforzamos. Ya aquí me falta la última, como pueden ver aquí cojo 3 de base y una de cada flor serían 5, que si aquí meto solo una perla. La refuerzo. Y me voy a ir a la parte de acá arriba. Aquí arriba voy a coger estas 5 y las voy a reforzar bien. Ya tengo el nylon un poco corto. Que si estas 5, aquí voy a anudar. Para ir asegurando el nylon. Acá le voy a hacer otra lacita y ahí aseguro y aprovecho que los nuditos me queden por la parte de dentro y aquí corto y listo. Miren nuestro muñequito de nieve con gorrito azul y la zanahoria y la nariz un poquito más naranjada, este más amarillo, el gorrito rosado, que así aquí tenemos dos opciones de colores, azul o rosado, rojo, verde, del color que ustedes deseen. Y en la próxima entonces hacemos la bufanda. Espero leer sus comentarios, cómo les parece, de qué color lo van a hacer y que me envíen sus foticos al grupo de Facebook de Manualidades Enelo, que si ahí estaré esperando para mirar y evaluar sus trabajos también.